Bienvenidos a la clase de movimiento armónico simple 1. Para empezar esta clase vamos a empezar revisando algunos conocimientos previos para entender este tema. Entonces, lo primero que nosotros debemos revisar en cuanto al movimiento armónico simple es su definición. Una partícula describe un movimiento armónico simple, se representa con las letras más MAS cuando se mueve a lo largo del eje X, estando su posición X dada en función del tiempo por la ecuación. ¿Por cuál ecuación? Por la ecuación que tenemos acá. Su ecuación X es igual a amplitud por el seno, entre paréntesis escribimos el ángulo que vendría a ser W, que va a representar la frecuencia angular o la velocidad angular por el tiempo más el ángulo. Entonces aquí tenemos una explicación de cada una de las letras. A es la amplitud, W viene a ser la frecuencia angular o la velocidad angular. Debajo tenemos la fase que viene a ser la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo. Y aquí tenemos este símbolo que representa la fase inicial o el ángulo inicial. Entonces, esto debemos tratar de relacionarlo con todo lo que estuvimos aprendiendo cuando revisamos los contenidos de movimiento circular. Entonces, aquí tenemos un pequeño gráfico en donde se nos explica. Tenemos el valor de la amplitud, tenemos el valor de la X, y acá tenemos lo que no es movimiento armónico simple. Es diferente a la energía cinética y es diferente a la energía elástica. Entonces vamos a continuar con la teoría de movimiento armónico simple. Algunos conceptos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Características del movimiento armónico simple. Aquí tenemos el gráfico y veamos lo siguiente. Como los valores máximo y mínimo de la función seno son más 1 y menos 1, el movimiento se realiza en una región del eje X comprendida entre menos a y a. Entonces nosotros vemos que en estos ejercicios el movimiento se realiza, aquí está el inicio, es decir, el centro, vemos que aquí está menos a y aquí está a. Es decir que el movimiento se realiza y tanto menos a como más a están ubicados a la misma distancia con respecto del centro. Entonces tenemos también que la función seno es periódica y se repite cada 2 pi. Por tanto, el movimiento se repite cuando el argumento de la función seno se incrementa en 2 pi. Entonces estas son algunas características del movimiento armónico simple. También para revisar parte de la teoría debemos revisar cada uno de sus componentes. Aquí hemos hecho una tablita con las magnitudes del movimiento armónico simple. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que la elongación X se mide en metros, representa la posición de la partícula que oscila en función del tiempo y es la separación del cuerpo de la posición de equilibrio. También tenemos la amplitud. La amplitud se representa con la letra mayúscula A, se mide en metros y es la elongación máxima, es decir, que es el estiramiento máximo que puede existir dentro del ejercicio. Tenemos a continuación la frecuencia. La frecuencia se representa con la F minúscula, sus magnitudes son los hertz, Hz o si no también los segundos a la menos 1. La frecuencia es el número de oscilaciones o vibraciones que se producen en un segundo. Tenemos también aquí lo que es el periodo. El periodo se representa con la T mayúscula y se mide en segundos. ¿Y qué es el periodo? Es el tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa. Acá tenemos lo que es la fase, tenemos la forma de representarlo y se mide en radianes. Entonces la fase o también le podríamos llamar ángulo del movimiento en cualquier instante, es decir, que es el ángulo del movimiento en cualquier instante. Tenemos acá la fase inicial que se mide en radianes y se trata del ángulo que representa el estado inicial de la vibración. Y por último nosotros tenemos aquí lo que es la frecuencia angular o la velocidad angular, que viene siendo lo mismo, que se representa con W y se mide en radianes sobre segundos y representa la velocidad del cambio de la fase del movimiento. Es decir que la velocidad angular o frecuencia angular
se representa con W y se mide en radianes sobre segundo y representa la velocidad del cambio de la fase de movimiento, es decir, del ángulo final con respecto al ángulo inicial. Entonces, estos son los conceptos que vamos a manejar para poder revisar lo que es el movimiento armónico simple. Entonces, empezamos. Tenemos a continuación un primer ejercicio que nos dice lo siguiente. Tenemos que determine la longitud que debe tener un péndulo para que oscile con una frecuencia de 2 Hz. Aquí tenemos un gráfico referencial para nosotros poder entender el ejercicio. Es un gráfico referencial que nos va a permitir entender lo que se nos pide calcular. Entonces, primerito vamos a hallar los datos. Entonces, frecuencia es igual a 2 Hz. Para este ejercicio sabemos que la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado porque entendemos que la gravedad es una constante. Entonces tenemos que aquí se nos pide determinar la longitud. L es la incógnita que nosotros vamos a hallar. Entonces tenemos lo siguiente. La relación entre periodo y frecuencia es la siguiente. Tenemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces vamos a calcular primerito el periodo. Entonces el periodo es igual a 1 sobre, en este caso, la frecuencia, y la frecuencia vale 2. Es decir, que el periodo va a ser igual a 1/2 segundos. Entonces procedemos a realizar el ejercicio. Entonces tenemos lo siguiente. Para este ejercicio vamos a utilizar esta fórmula. La fórmula que dice que periodo es igual a 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. Lo que nosotros necesitamos hacer es despejar la longitud y para esto procedemos a realizar lo siguiente. 2pi que está multiplicando pasaría a dividir. Para extraer la raíz lo que debemos hacer es elevar al cuadrado y de esta manera nos quedaría la longitud de la siguiente forma. Longitud es igual a periodo sobre 2pi elevado al cuadrado por la gravedad. Entonces nosotros procedemos a reemplazar. Entonces el periodo, que vale 0.5 sobre 2 por pi, que en este caso vale 3,14, todo esto elevado al cuadrado, y por la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Realizamos estas operaciones y hallamos que hallamos que la longitud es igual a 0,6 metros. Y de esta forma hallamos la respuesta de la longitud del primer ejercicio. Pasamos al ejercicio número 2 y tenemos lo siguiente. ¿Qué masa debes unir a un muelle de constante K igual a 37 Newton sobre metro para que la frecuencia de oscilación del sistema sea de 1 Hz y para que sea de 4 Hz? Entonces lo que vamos a hacer es, primerito tenemos aquí un gráfico referencial para entender un poco mejor el ejercicio. Primerito planteamos los datos: K igual a 37 Newton sobre metro, gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y tenemos como incógnitas que se nos pide hallar. En este caso sería la frecuencia. La frecuencia es lo que se nos pide hallar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Podemos relacionar la frecuencia en un oscilador armónico con la constante elástica y la masa a través de la expresión. Entonces para este tipo de ejercicios vamos a utilizar esta fórmula. Frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de K sobre M. Entonces de aquí lo que yo debo despejar es la masa. Entonces lo que aquí estoy hallando, entonces escribamos lo siguiente. Entonces lo que en la incógnita se me pide hallar aquí es la masa. Entonces la masa es la que voy a encontrar tanto para el uno como para el otro. Entonces masa es igual a 37 sobre 2 por pi por 1 elevado al cuadrado. Entonces nosotros realizamos las operaciones correspondientes y hallamos que la masa es igual a 0,937 kilogramos. De esa forma hallamos lo que es la masa y procedemos al siguiente ejercicio. Entonces procedemos acá y tenemos que la frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de K sobre M. Entonces despejando tenemos que la masa es igual a 37 sobre 2 por pi por 4 elevado al cuadrado. Entonces nosotros realizamos los respectivos reemplazos de operaciones
y hallamos que la masa es igual a 0,0585 kilogramos. Eso es todo en esta primera parte de movimiento armónico simple. Gracias.